cordial invitación que siempre acertadamente lo realiza Jonathan a través de la Fundación Luis Gabriel. Dichoso y muy honroso de poder participar con tan reconocidos ponentes. No sé, Jonathan, si es que pueda compartir pantalla. Ya está habilitado. De pronto sí se está compartiendo, Jonathan. Ahí está, se ve perfectamente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Como habíamos manifestado introductoriamente, es un alto honor de poder participar en este diplomado en materia civil. Un tema que hemos tratado de poder concertar justamente para poner a vuestra consideración de todos los oyentes es el siguiente: derecho constitucional a recurrir. Pero antes de empezar mi ponencia, quiero citar lo que Víctor Hugo menciona. La primera obligación de la igualdad es la equidad. Creo que es muy importantísimo, estimados oyentes, que tengamos muy en cuenta que este derecho constitucional a recurrir dentro de la ponencia, dentro de este conversatorio, vamos a ir analizando paso a paso, desmenuzando justamente este concepto para que podamos un poquito entender. Tal vez existen algunos sinónimos que nosotros tenemos o que hemos escuchado y que vamos a ir asociando en el desarrollo de esta ponencia. Para mí creo que es importantísimo como piedra angular de toda democracia, entender en sí lo que es en primera instancia el derecho constitucional. Es así que recurramos a lo básico, que es derecho, un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para poder regular esa conducta externa de los hombres, y en caso de incumplimiento está prevista una sanción judicial. El término constitucional puede referirse a principios, normas, reglas de organización del Estado establecidas en la Constitución. Es así entonces que el derecho constitucional o derecho político es una rama del derecho público, dedicada ¿a qué? Al estudio de los preceptos fundamentales, principios, conceptos, leyes, que determinan ¿qué cosa? La existencia y el funcionamiento de un Estado nacional, normalmente establecido bajo que una constitución nacional o una carta magna. ¿Por qué es importante que entendamos este origen o la historia del derecho constitucional? Podemos decir que como una disciplina jurídica autónoma, esta no puede existir, como es evidente, antes de que aparecieran las constituciones modernas, tanto en acuerdos jurídicos comunes para poder gobernar la vida de un Estado. Por lo tanto, el nacimiento o su nacimiento coincide por lo general con el de la Constitución británica del siglo XVIII, ampliamente estudiada por Barón de Montesquieu, uno de los más importantes escritores y juristas de la Ilustración francesa. Entonces, una vez que ya tenemos ese indicio, ese origen, vamos a ver su importancia del derecho constitucional. Es sumamente importante ya que establece, ¿qué cosa? Un límite a todos los gobiernos, restringiendo, ¿qué cosa? Esas facultades que dispone el poder político y obligándole a adecuarse a las normativas legales escritas en la Carta Magna. Ningún poder transitorio, por mayoritario que sea, tendría que poder contravenir a esta Constitución. Y en eso el derecho constitucional juega un papel muy clave, muy importante. ¿Sí? Esta rama del derecho garantiza, escuchemos muy bien, porque dentro del desarrollo de la ponencia vamos a tomar muy en cuenta estas palabras, los derechos del pueblo, defendiendo sus intereses, de las voluntades, del poder gubernamental, estableciéndolo requisitos y mecanismos de control indispensables para poder ¿qué? Modificar cualquier contenido de la Carta Magna. Es importante y también hemos escuchado el famoso neoconstitucionalismo, ¿no es cierto? Pero vamos a citar a Olano García, que dice que el neoconstitucionalismo es autoría de Luis Prieto Sánchez. ¿Con el nombre de qué? Neoconstitucionalismo o constitucionalismo contemporáneo.
se alude tanto a un modelo de organización jurídica como o un Estado de Derecho. ¿Por qué es importante tomar conocimiento lo que nos dice este autor? La forma y la sustancia del Estado ha ido evolucionando con el devenir de los tiempos, desde el modelo Estado monárquico al Estado de Derecho, pasando al Estado social de Derecho, hasta llegar al famoso Estado constitucional. En definitiva, el Estado de Derecho, la legitimidad proveía de la validez de la norma, tanto en el Estado constitucional que presupone que, Jonathan, creo que está un micrófono abierto. Gracias. La afirmación del carácter normativo de las constituciones, las cuales integran, ¿qué cosa? Esa cúspide de la juridicidad superior vinculante para todos los poderes del Estado. Las normas constitucionales son vinculantes al estar situadas por encima de los poderes del Estado. De esta manera, el Estado constitucional contribuye a solidificar esa estructura jurídica, otorgando a la Constitución un carácter normativo y vinculante, siendo los derechos fundamentales la legitimidad de todo poder. Es importantísimo. Al hablar de legitimidad, tiene como referente a qué? A la Constitución y a los derechos fundamentales que garantiza esta y también dentro de los derechos humanos. De las afirmaciones citadas, podemos concluir que el neoconstitucionalismo no es más que una corriente de pensamiento jurídico que trata de explicar esos vínculos jurídicos, esas implicaciones de la constitucionalización del derecho dentro de un Estado constitucional. Ahora, ya que hemos ido en esta génesis, hemos ido dentro de este tiempo, vamos a ver el modelo constitucional ecuatoriano. Para iniciar, se puede definir a la Constitución como una norma máxima, y este carácter de norma máxima tiene precisamente ¿qué cosa? Esa característica esencial, que es el hecho que ninguna norma infraconstitucional la puede contradecir. Así lo vemos lo que dice nuestra Constitución en el artículo 424, 425, orden jerárquico de las leyes, ¿no es cierto? Que la Constitución es la norma suprema, ¿sí? Tenemos el típico citado también de lo que dice la pirámide de Heinz-Kelsen, ¿no es cierto? Un sistema jurídico de grados. Por regla general, una Constitución tiene dos partes. La parte dogmática, en la cual encontramos ¿qué cosa? Ese famoso catálogo de derechos y garantías, que es importantísimo. Ya vamos a ver más adelante. Y una parte orgánica, que establece ¿qué cosa? Ese sistema de gobierno y la organización del poder del Estado. Como habíamos dicho, la Constitución actual del Ecuador del 2008 se divide en dos partes. Parte dogmática, que contiene principios, derechos y garantías establecidas en la Carta Fundamental, que es importante para nosotros como estudiosos del derecho saber qué derechos, qué garantías, qué principios tenemos nosotros amparados dentro de nuestra norma constitucional. Y la parte orgánica, que comprende la organización del Estado, las famosas funciones del Estado, ¿no es cierto? Ya podemos citar función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, ¿no es cierto? Electoral, el quinto poder también que ha estado dentro de la lupa y análisis dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? El término constitución en un sentido, acto solemne de determinar qué cosa, esa estructura fundamental del poder organizado con el ámbito de una sociedad estatal. Se usa por primera vez para designar a la Carta Política Norteamericana en 1786, Casa Verde, 2013. La constitución de un país, escúchese bien, no es más que un acto de gobierno, sino del pueblo, que constituye un gobierno. Así lo diría Thomas Paine en Right of Man Pérez 2010. Entonces, el nuevo modelo constitucional del Ecuador inició con la vigencia de la Constitución del 2008, en donde se instauró nuevos derechos que fueron inobservados por las constituciones antiguas, dándole al Estado ecuatoriano una actualización y estabilidad en la normativa constitucional.
En cambio, más importante en este modelo de Estado es el paso de una constitución política a una constitución garantista. A través de este cambio muere el Estado social y democrático de derecho y nace o surge el nuevo Estado constitucional de derechos y justicia. La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre del 2008, además de representar el establecimiento de un orden político, jurídico, define que su estructura básica, las funciones del Estado, de tal modo que, para poder asegurar una participación democrática, un reconocimiento de derechos y garantías constitucionales, ¿con qué propósito? Será la limitación de ese poder, a ese abuso posible que se pueda dar. El fin último de una constitución es limitar el poder estatal e inclusive el poder que se genera en el seno de las sociedades modernas, desde el sector privado, nacional al transnacional, como íntima consecuencia de esa mundialización económica. En ese sentido, pues, la Constitución se configura como la máxima expresión de soberanía popular, la norma que ordena y delimita, ¿qué cosa? Los poderes del Estado y de la sociedad. Y la fuente primaria, las libertades y derechos de todas las personas. Sin embargo, esta efectiva materialización de una constitución normativa será posible cuando esta norma fundamental vaya y determine en su sentido o en su texto una serie de elementos que debe regir, ¿qué cosa? La realidad constitucional, social, política, cultural y económica de un Estado. Muy bien. Ahora que hemos hecho ya este análisis, nuestra Constitución de la República del Ecuador es muy importante que citemos lo que su artículo 1 nos menciona. Y dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional, laico. Se organiza de forma de la República y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Les hago una reflexión. Al leer nosotros el artículo 1 de nuestra Carta Magna de la Constitución del Ecuador, menciona tres cosas fundamentales. Es un Estado constitucional de derechos, justicia social, democrático. ¿Sí? ¿A qué vemos esas palabras integradas? ¿A qué se relacionan? Es importantísimo que nosotros, como estudiosos del derecho, tomemos en cuenta que tenemos derechos amparados en la Constitución. ¿Sí? Vamos a ver qué nos quiere decir. El Estado se entiende por una organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política, económicamente, ¿no es cierto? Mediante que un conjunto de instituciones independientes, soberanas, que regulan la vida de la sociedad. Ahora vamos al punto fundamental. Estado constitucional de derechos y justicia. Para que exista un Estado constitucional, debe tomarse, ¿sí? Y respetarse el principio de supremacía constitucional. De otra manera, si los poderes del Estado no se subordinan a la Constitución, no se puede hablar de un verdadero Estado constitucional, ¿sí? En la Constitución de Montecristi se cambió el término derecho por derechos, lo que tiene varias implicaciones jurídicas, ¿sí? Es así que vamos a entrar con los famosos principios constitucionales, para lo cual vamos a citar a Pérez y Robert Alexis. A Pérez 2015 nos dice que los principios es la participación, dice, del ciudadano en el procedimiento legislativo, la facultad normativa de la Asamblea, la participación, dice, ¿no es cierto?, de los representantes
estas están asociadas con las normas vigentes para que un adecuado procedimiento legislativo que permita de esta manera que los principios actúen durante toda la formación de la ley. Robert Alexis sostiene, al decir que los principios son mandatos que refuerzan la idea que los principios son normas jurídicas y como tales deben ser aplicadas. Al manifestar que son de optimización, quiere decir que su finalidad es alterar el sistema jurídico y también a su realidad. Es por eso que los principios constitucionales deberán ser aplicados e interpretados en conjunto con las demás normas, principios, los cuales van a permitir, ¿qué cosa? Una solución eficaz según la situación representada, como afirma Guzmán 2020. Las constituciones en su parte dogmática pueden tener principios de aplicación, que son de carácter general, que tienen que leerse en conjunto para cada uno de los derechos, y también los principios sustantivos, que se refieren a los enunciados y el desarrollo de los principios y derechos. La Constitución es un modelo jurídico político que es adoptado por los contratantes, esto es, el Estado y la ciudadanía, en expresión de Julia Victoria Montaño de Cardona. Estos principios cuentan con un capítulo específico en la Constitución de la República del Ecuador. Puntualmente se encuentran reconocidos en los artículos 10 y 11 de la Constitución, que a continuación se los tratará. Como yo les dije, porque es importante que nosotros entendamos los principios, los derechos que están consagrados en la Constitución del Ecuador, para que nosotros podamos ser efectivos, para que puedan ser materializados, para que puedan ser activados de los diferentes puntos de vista que cada uno de nosotros como abogados los analicemos. Por eso es importantísimo. ¿Qué es lo que nos dice el primer principio? Titularidad de derechos. El artículo 10 de la Constitución vigente determina lo siguiente. Son titulares de derechos quienes, las personas, las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares. ¿Y qué nos dice? Gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Una incorporación importante de nuestra Constitución a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo es la incorporación de la naturaleza como sujeto de derecho, que es reconocida en la Constitución. Entonces, al hablar de la titularidad dentro del ámbito jurídico, podemos decir que es la calidad que ostenta el destinatario de un precepto normativo. Es decir, sobre quién recae un derecho o una obligación. En consecuencia, los titulares de los derechos constitucionales son todos los habilitados para poder ejercerlos. ¿Sí? Segundo principio, exigibilidad de derechos. El artículo 11.1 de la Constitución del Ecuador señala: los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán, ¿qué cosa? Su cumplimiento. ¿Qué podemos decir? Este aspecto fundamental del ejercicio de los derechos, exigibilidad de derechos, puesto que es un cabal cumplimiento, ¿no es cierto?, en el caso que sean anulados o menoscabados. ¿A través de qué? De la interposición de mecanismos y herramientas que van a procurar, ¿qué cosa? Su pleno ejercicio. ¿Sí? Este elemento impide que los derechos se conviertan en simples declaraciones ineficaces que consten en textos. Principio de igualdad y no discriminación. El artículo 11.2 de la Constitución señala: todas las personas son iguales y gozarán de los derechos mismos, deberes y oportunidades. Este principio es un eje importantísimo, transversal de todo sistema de protección de derechos. Tiene por propósito que, como ya dijimos, garantizar
que todas las personas gocen efectivamente de sus derechos, sin discriminación alguna. Principio de aplicación directa de derechos, artículo 11.3 de la Constitución. Señala, los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo, judicial, de oficio o a petición de parte. Miren, algo importante. Para el ejercicio de estos derechos y las garantías constitucionales, no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley, ¿sí? Esta condición, ¿qué va a provocar? Esa supremacía constitucional frente a cualquier otra manifestación jurídica o política, por la que sus disposiciones deben ser observadas y aplicadas en todo su contexto. Tenemos también el famoso principio de no restricción de derechos, artículo 11.4 de la Constitución, que señala, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Este principio debe ser comprendido en su real dimensión, pues es frecuente que se le otorgue un sentido que no tiene. Una cosa es que los derechos no pueden ser restringidos injustificadamente. Por lo tanto, esa famosa proporcionalidad constituye un mecanismo idóneo para poder verificar y restringir los derechos que se encuentren o no justificados dentro de un orden constitucional. Sexto principio de favorabilidad pro hominem. El artículo 11.5 de la Constitución vigente determina que en materia de derechos y garantías constitucionales, los servidores y servidoras públicos, administrativos o judiciales deben aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. ¿Qué quiere decir? Se trata del famoso principio de favorabilidad, también conocido como pro hominem, el mismo que es ampliamente aceptado en varios sistemas regionales de protección de derechos y que ha sido previsto en un sinnúmero de cuerpos constitucionales. Vamos a ver el siguiente principio de desarrollo no regresivo de derechos. El artículo 11.8 de la Constitución vigente señala que el contenido de los derechos se desarrollará de una manera progresiva a través de normas, jurisprudencias y políticas públicas. El Estado generará y garantizará todas esas condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Se puede afirmar que nuestra Constitución reconoce dos principios vinculantes entre sí. En primer lugar, el del desarrollo progresivo de los derechos y correlativamente la prohibición de su regresión. Ambos principios operan de una forma conjunta, toda vez que se puede exigir que los derechos sean desarrollados progresivamente. Esto es ampliado su margen, su ámbito de aplicación o de protección a lo que se prohíbe un menoscabo o disminución dentro de su contenido. Ahora que tenemos claro ya esa parte de los principios, vamos un poquito a hablar acerca de los derechos constitucionales. Nos dice que un derecho constitucional es una garantía o facultad que se reconoce y protege a los individuos dentro de una constitución de un país. Estos derechos son fundamentales y están diseñados para poder asegurar, ¿qué cosa?
la libertad, la justicia, la igualdad de las personas frente al Estado y otros individuos. ¿Sí? La Constitución de la República del Ecuador clasifica a los derechos en 7 categorías. ¿Sí? Es importante que tengamos claro este catálogo de derechos. Nos dice que los derechos se clasifican en, primero, derechos del buen vivir, derecho de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la naturaleza y por último, los famosos derechos de protección. A nosotros hablar, el primer punto que nos dice derechos del buen vivir o el famoso suma causal, ¿no es cierto? El capítulo segundo de los derechos del buen vivir de la Constitución señala cuáles tenemos: el agua, la alimentación, vivir un ambiente sano, la comunicación, la información, la cultura, la ciencia, la educación, el hábitat, la vivienda, la salud, el trabajo, la seguridad social, ¿no es cierto? Estos derechos del buen vivir equivalen parcialmente a los derechos económicos, sociales y culturales. Por un lado, enumera los tradicionales derechos sociales, por otro, dentro del contexto de la Constitución. Estos derechos deben ser leídos desde la perspectiva intercultural. Tenemos los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Capítulo tercero, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. ¿A quiénes determina nuestra Constitución personas y grupos de atención prioritaria? A los adultos y adultos mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, ¿sí? Personas privadas de la libertad, personas usuarias y consumidores, ¿sí? La Constitución del 2008 especifica que la atención especial y la adecuada asistencia Enseñamos, consiste en una atención gratuita y ahí especializada está. en salud, trabajo remunerado, jubilación universal, rebajas en servicios públicos, exenciones en el régimen tributario, exoneraciones del pago de costos notariales registrales y el acceso a la vivienda. Tenemos los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Capítulo cuarto. Las nacionalidades, pueblos del Estado ecuatoriano, derechos colectivos de los pueblos afroecuatorianos, derechos colectivos de los pueblos montubios, ¿sí? El Ecuador es rico, ¿no es cierto? Dentro de todo este tipo de riqueza intercultural, plurinacionalidad, ¿no es cierto? Contribuir en la construcción de un Estado intercultural, plurinacional, mediante que la implementación de acciones para poder que prevenir, proteger, promover este pleno ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y nacionales indígenas, afroecuatorianos y montubios. Vamos al siguiente derecho. Derecho de participación. Capítulo quinto, derechos de participación. Nosotros vemos que están dentro de los derechos de participación el derecho al voto, la suspensión de los derechos políticos, la representación paritaria de mujeres y hombres, ¿sí? Los derechos a la participación corresponden a los derechos políticos. La participación incluye ese derecho a poder participar en todos esos asuntos públicos, a la iniciativa popular, a poder presentar proyectos, normas, ¿no es cierto? A ser consultados, especialmente por medio del referéndum, del plebiscito, ¿no es cierto? Fiscalizar los actos del poder público, revocatorias de mandato y tantas cosas, ¿no es cierto? Nosotros vimos y pasamos recientemente por dentro de este derecho que nos, a través del poder, ¿no es cierto?, electoral,
nos convocaron a un plebiscito, nos convocaron a una consulta para poder pronunciarnos acerca de un pliego de preguntas, ¿no es cierto? Y que sea el pueblo quien decide, ¿sí? Y también vemos que está por ahí tramitándose una revocatoria de mandato de un alcalde, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿son derechos que tenemos nosotros? Sí, pero tenemos que conocerlos para poder hacerlos efectivos, para poderlos materializar de una mejor manera. Derechos de libertad. El artículo 6 nos habla de los famosos derechos de libertad, ¿sí? Y nos dice derechos de libertad. Tenemos también aquí dentro de eso la familia, los tipos de familia, el matrimonio, la unión de hecho, derechos de la familia, la famosa igualdad de género, ¿no es cierto? Derechos de libertad que corresponden a los derechos civiles, que son típicamente los derechos conquistados por el constitucionalismo clásico. En este capítulo encontramos, ¿qué encontramos? La vida, la integridad, la igualdad formal, el libre desarrollo de la personalidad, las libertades de opinión y expresión, culto, decisión, ¿no es cierto? Vemos un sinnúmero de derechos aquí, el honor, la intimidad, la inviolabilidad de la correspondencia, el domicilio, participar en la cultura, la identidad personal, colectiva y familiar. Tenemos el sexto derecho, que son los derechos de la naturaleza. Y nos dice en el capítulo 7, derechos de la naturaleza, que derecho a la restauración, a las medidas de precaución y restricción, derechos a beneficiarse de la naturaleza. Una de las innovaciones, como habíamos comentado, más interesantes es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. La Constitución reconoce el derecho a la naturaleza y a su existencia, al mantenimiento, a la regeneración de sus ciclos vitales, ¿no es cierto? Estructura, funciones y procesos evolutivos. Además, tiene derecho a una restauración desarrollable. Entramos al número 6, derechos de protección, capítulo 8, derechos de protección. Dentro de estos derechos de protección que están garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, tenemos el derecho al acceso gratuito a la justicia, las garantías básicas del debido proceso, garantías en caso de privación de libertad, protección a las víctimas, extradición de ecuatorianos, imprescriptibilidad de ciertos delitos, procedimientos para delitos contra grupos vulnerables, derechos a la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Dentro de estos derechos de protección, podemos decir que son un puente para luego tratar ese famoso tema de las garantías constitucionales. Los derechos de protección son una herramienta para que se pueda promover, ¿qué cosa? Los obstáculos que presenta cuando los demás derechos son ejercidos. En esta primera parte, quiero hacer una génesis. ¿En qué sentido? Como dijimos al inicio, derecho constitucional. Hemos querido nosotros dar una noción, ¿no es cierto?, de qué es el derecho constitucional, qué es el neoconstitucionalismo, qué modelo constitucional nosotros en el Ecuador estamos nosotros utilizando. Y si tenemos derechos, ¿qué derechos tenemos? ¿Qué principios? ¿Qué libertades? ¿No es cierto? Nosotros como profesionales del derecho, el día a día, cuando nos viene algún cliente o nos viene un caso, nosotros tenemos que analizarlo. ¿A través de qué? A través de la normativa, de la ley sustantiva correspondiente, ¿no es cierto? La Constitución. Y si tenemos que recurrir doctrina, jurisprudencia, o tenemos que recurrir a tratados internacionales, lo hacemos. Entonces, por eso en esta primera parte es importantísimo que haya quedado claro todo lo que son los derechos constitucionales. Si el día de mañana nos viene, pongamos, doctor, necesito que me ayude en este caso específico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que dar una adecuada respuesta, un asesoramiento al caso. Entonces, yo quiero hacer una pregunta al foro antes de continuar ya en la parte que viene lo medular de nuestra exposición. Quiero ver si hay alguna pregunta acerca de lo que acabamos de ver.
Primero, de lo que es este derecho constitucional, los derechos que tenemos y cómo nosotros podemos materializarlos estos mismos. No sé, alguien del foro que quiera realizar alguna pregunta o está claro o continuamos, por favor, quisiera escucharles para entrar a la segunda fase, que es lo más importante y medular de nuestra exposición. Todo muy claro, mi estimado doctor. Muchas gracias. De repente, veo ahí en pantalla, doctora Tania. Dígame, doctor, buenas tardes. Listo, muy buenas tardes. Bueno, es importante para uno cuando está en un foro, las pantallas, ¿no es cierto? Que podamos estar, como decir, encendidas, porque nos hace un poco más interactivo, que podamos dialogar. Yo sé que a veces otras personas están trabajando, estamos conduciendo. Es perfecto, es importante, pero siempre esa interacción yo creo que es importantísimo. Una sola pregunta, mi estimada doctora Tania. Habíamos hablado en esta primera parte de lo que es el derecho constitucional, habíamos hablado del modelo neoconstitucional que está imperado. Eh, Quisiera yo hacer una pregunta. Usted como profesional del derecho, en el caso que surja un derecho que sea vulnerado, sea desmenoscabado, usted como profesional del derecho, ¿cuál es el primer análisis que realiza acerca de esa consulta? Sea de algún cliente, sea a veces en los trabajos que estamos, nos surge a veces algunas interrogantes, ¿no es cierto? ¿Cómo usted Ujú. analizaría? Quisiera escucharle, por favor. Bueno, doctor, primero se tendría que ver cuál fue el derecho que se vulneró y cuáles son las circunstancias que llevaron para que ese derecho sea vulnerado. Porque a veces también las personas nos vienen y dicen, se me vulneró el derecho, pero a veces no es tan cierto. Entonces, primero se debería realizar, o sea, preguntar bien a la persona qué es lo que le sucedió, es su derecho vulnerado y de ahí para poder tomar las acciones y continuar con el trámite pertinente. Perfecto, muy acertado. ¿Por qué les digo esto? Miren. Uno en el día a día va aprendiendo, en el día a día la misión del abogado no es que termina, siempre estamos en constante estudio y lo que usted ha dicho es verdad. A veces nuestros clientes no nos dicen la información el 100% fidedigno. Nosotros tenemos que investigar, tenemos que a través de la hermenéutica, a través de la entrevista, ahí vamos sacando. ¿Por qué? Porque aquí está en juego el nombre de nosotros como profesionales del derecho. A veces cometemos errores que, como decía un profesor en Quito, la vida del profesional del derecho es hacer experiencia y a veces tendremos caídas. Perfecto, es importantísimo, pero no vamos a pasar toda la vida cogiendo experiencia y accionando mal. Entonces es importante lo que usted dice, mi estimada doctora Tañita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que primeramente ubicarnos en el problema jurídico, ver las posibles soluciones y de ahí sí, por eso es lo que nosotros como abogados hacemos es un estudio jurídico del caso. ¿Yo Ujú. qué he hecho? A veces sí, ustedes saben que la normativa es grande, uno no es biblioteca, uno no es que conoce todo, pero sí tiene un amigo que tiene experiencia en el área laboral, tiene experiencia en el área penal, en el área administrativa. Recurramos, averigüemos, hablemos, a veces vamos donde un amigo juez, recurramos a la jurisprudencia, a la ley. Eso es importantísimo porque una nos ayuda a tener certeza, nos ayuda a que el momento que nosotros hagamos nuestra defensa técnica y estratégica, cubramos todos los aspectos posibles que podamos. Y yo creo que es importante, el derecho constitucional es una herramienta, como dijimos, pilar fundamental de todo el sistema jurídico. Si nosotros hablamos de un derecho vulnerado dentro del derecho laboral, garantizado en la Constitución y tratados internacionales, sí. ¿Un despido ineficaz? Sí. ¿Tenemos un despido intempestivo? Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros asociar? Vámonos al ámbito administrativo. Un acto administrativo, recurramos al COA, veamos qué tiempo tenemos para un silencio administrativo. O sea, ese es el estudio que tenemos. En las universidades no nos dan todo. El verdadero laboratorio, el verdadero es el libre ejercicio. Día a día, así es, el día a día. Sí, sí. Por Ujú. ejemplo, yo he trabajado en instituciones públicas
Y a veces uno se centra en cierta área y las otras áreas. El trabajo del profesional del derecho en el libre ejercicio es duro, porque uno tiene que estar abierto a varias áreas del derecho. Entonces, para mí, yo sí le he visto importantísimo que el derecho constitucional es una base fundamental. ¿Para qué? Para que se accione cada una de las ramas del derecho. Entonces, Ya, como ya me... puede aplicar bien la norma también, claro, doctor. Y ahí se podría aplicar bien la norma, porque a veces tal vez uno se enfoca con un derecho vulnerado y no se aplica bien la normativa, y por más que exista la vulneración, no se puede dar al cliente una eficaz, o sea, no se le puede a nosotros poder resolver el caso, y entonces no tenemos una buena teoría, entonces no podemos aplicar la norma jurídica y ya, Correcto. El no, juicio. desconocimiento a veces de una norma o de un procedimiento nos hace a veces, ¿qué cosa? Hacer o accionar de diferente manera. De manera un poquito para que podamos complementar. Cuando yo trabajé en el registro civil, nosotros realizábamos resoluciones administrativas, en las cuales estaba encaminada en la ley de registro civil. Pero cuando ya no procede, se va a la vía judicial. Entonces, yo había dado una negativa fundamentando, no se olviden lo que dice la Constitución, que todas las decisiones del poder público deben ser debidamente motivadas. ¿Qué es la motivación? Enunciar los fundamentos de hechos, fundamentos jurídicos en los que yo acciono o no. Entonces, nosotros como abogados, ¿qué tenemos que saber? Si estamos dentro del derecho administrativo, si me niega, ¿cuál es la línea? El contencioso administrativo. Un abogado X me había presentado una acción extraordinaria de protección. Entonces, miren, ahí tenemos que nosotros analizar. Si bien es cierto, la acción extraordinaria de protección es un poco más activa, porque si nos vamos al contencioso, saben el tiempo que se demora. Pero cuando nosotros tuvimos la audiencia, yo fundamenté, estuvimos con la compañía por ser la institución pública, estuvimos la compañía de la Procuraduría General del Estado y nos dio la razón el juez, porque había yo puesto una parte final que negábamos administrativamente, pero dejábamos el derecho para que accionen a vía judicial. Y ellos, en vez de ir al contencioso, se fueron a una acción constitucional. Entonces, ahí para recapitular lo que dijo Tañita, es esto importante que nosotros analicemos. Si es procedente, porque ahora todo es acción de protección, se ha desnaturalizado, se ha prostituido, se ha mal utilizado. Ya hubieron pronunciamientos constitucionales acerca de la debida utilización de la normativa constitucional. Y eso es lo que ya vamos a ver en esta segunda parte. El derecho a recurrir, el derecho a la impugnación, el derecho que yo tengo a la doble instancia. Pero tengo que saber primeramente qué normativa a mí me garantiza, tanto a nivel internacional, tanto a nivel nacional. Entonces, vamos a ver en esta segunda parte, voy a compartir, por favor, esta segunda parte que creo que es un tema muy novedoso, un tema muy importante para cada uno de nosotros como profesionales del derecho. Como les dije, cada día vamos aprendiendo un poquito más. No sé si estoy proyectando, por favor, ¿me comunica? Sí se mira, doctor. Listo, muchas gracias. A ver, el tema que teníamos planteado una vez que ya hemos hecho esta génesis, hemos hecho este resumen volando por el derecho constitucional para poder saber nuestros derechos, para poder nosotros tener claro dónde estamos situados y desde dónde vamos a partir. Ahora vamos a citar este famoso derecho constitucional a recurrir. A veces hay algunos, podemos conocer, algunos desconocemos o algunos diremos ha sido conocido o sí le conocía, pero con otro sinónimo que pongo a vuestra consideración. Como dijimos, el modelo estatal vigente en la República del Ecuador se sustenta en qué? En el imperio de los famosos derechos fundamentales. Por tal razón, la Constitución del Ecuador impone al Estado, ¿qué cosa? Ese deber de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de esos derechos establecidos en la Constitución y también en los instrumentos internacionales. Del mismo modo, el artículo 11.9 de la Constitución señala, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar
los derechos garantizados en la Constitución y dispone que esa aplicación e interpretación de las normas jurídicas en materia de derechos, garantías, siempre deben realizarse de una manera que más favorezca a su vigencia efectiva. El Estado constitucional de derechos, volvemos a citar lo que hablamos en la primera parte, entiende que las personas poseen cualidades innatas que no solo requieren la expedición de una ley para ese ejercicio efectivo, para poder declarar, ¿qué cosa? Un derecho constituido. Al establecer en el artículo 426 los derechos consagrados en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, será de inmediato cumplimiento y aplicación y no podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas jurídicas para la vulneración de los derechos. Muy, es importantísimo lo que nos dice el artículo 426. En la norma guarda también concordancia con el artículo 11.9, ¿sí? Nosotros vemos que manifiesta que el reconocimiento de estos derechos, estas garantías en la Constitución, en los instrumentos internacionales, no excluirá a los demás derechos derivados de ¿qué? De la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Es importante también citar lo que dice la norma internacional. El preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos expresa lo siguiente: los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana. Sabemos nosotros, ¿no?, lo que son los derechos humanos que tiene imperencia a nivel mundial y sobre las constituciones. En definitiva, los derechos humanos constituyen esa base del sistema político, jurídico, contemporáneo, ¿no es cierto? Por ende, la actividad estatal debe estar al servicio de la efectiva vigencia y garantía ¿de qué? De la protección de los derechos fundamentales y no estar superditada una noción de una mera legalidad. Ahora, los principios procesales dentro de nuestro sistema procesal que estamos nosotros vigentemente con el Código Orgánico General de Procesos, existen no solo dentro del Código Orgánico, sino dentro de todo el procedimiento procesal, una figura importantísima, un principio fundamental que es el debido proceso, como lo encontramos en el artículo 76 de nuestra Constitución. ¿Qué nos dice este debido proceso? Ahora, ¿qué se hace entender el debido proceso, no es cierto? Que es el pilar fundamental del derecho y la justicia en todos los sistemas legales democráticos. Este principio garantiza que todas las personas tengan un derecho a un juicio justo, a un tratamiento equitativo bajo la ley. Expresamente la ley, el artículo 76 señala que en todo proceso es el que se determinan los derechos y obligaciones de cualquier orden. Para poder asegurar el derecho al debido proceso, se deben incluir ciertas garantías básicas. Miren, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos también nos habla acerca del derecho a la defensa procesal. El artículo 8 de la Convención Americana nos dice que este derecho se encuentra identificado como el debido proceso, ¿no es cierto? Nos dice también que el texto literal de la norma, en su espíritu o con exclusión de derechos, garantías inherentes al ser humano. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debido proceso abarca qué cosas, condiciones que deben cumplirse para asegurar una adecuada defensa, ¿no? Respeto de los derechos, obligaciones de las personas que estén en condiciones, ¿no es cierto?, de una buena defensa, ¿no es cierto?, de un nuevo respeto de los derechos constitucionales, constituyéndose, ¿qué cosa? Un límite infranqueable a la discrecionalidad del poder público en cualquier materia. Ahora, si nosotros... Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Escuchamos, por favor. En el debido proceso, antes de que pases, ¿qué pasa, doctor, si, bueno, para no dejar en la indefensión a una persona, se asigna al defensor del pueblo para cumplir con esto del debido proceso? ¿Qué pasa si yo no me siento representada por ese defensor del pueblo?
¿puedo pedir el cambio para otra persona? Porque siento yo que no me está representando bien ese defensor. Perfecto, una pregunta muy importante. Nosotros, dentro del artículo 76 de la Constitución, nosotros tenemos una parte fundamental que dice la libre elección del profesional del derecho, ¿sí? Ni así me otorgue el Estado un defensor público, ¿no es cierto?, que nos represente. Nosotros estamos en la libertad de poder nosotros, aparte de que existe el defensor público, señalar casillero o solicitar un abogado de nuestra confianza. Por supuesto, se han dado algunos casos en los que, a ver, hagamos un poquito de un comentario aquí. Regularmente el defensor público se acciona o se activa cuando la persona, para no quedar sin defensión, porque ustedes saben, el debido proceso debe estar asistido en todas las instancias por un abogado, ¿no es cierto? E inclusive al momento que se lo detiene, se va a tomar su declaración. Si esa declaración no está presente, su abogado defensor, ustedes saben qué es lo que acarrea, ¿no es cierto?, jurídicamente. Entonces, si a usted le asigna, usted está en la libertad de poder presentar. A ver, si ha dado unas dos circunstancias, positiva y negativo. ¿A qué me refiero? Hemos visto casos de emblemáticos que han cambiado de abogados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, no con el objetivo de que no se le deje en indefensión, sino de dilatar. Tratar de buscar o ganar más tiempo, a veces para que de repente caiga en prescripciones o en el supuesto, como hemos visto, que se ha dado dentro de la palestra nacional, que se den ciertos hechos. Entonces, es fundamental, si usted está en la libertad y a mí me garantiza la Constitución de poder, yo elegir la persona de mi libre elección. Nadie le puede imponer. Obviamente sabemos que esto va direccionado a las personas que no tienen recursos económicos, que no puedan justamente costearse, ¿qué cosa? Los honorarios de lo que devenga un profesional del derecho. Nosotros sabemos más o menos los costos de honorarios dentro del ámbito penal. No son unos costos tan pequeñitos, ¿no es cierto? A veces hay abogados que cobran por diligencias, cobran por instancias, cobran por muchas cosas. Entonces, no, aquí está en la libre albedrío de la persona, justamente, que desee su abogado de confianza. No sé si es que resolví su pregunta, mi estimada. Sí, Pero, sí, lo que yo decía es, por ejemplo, soy una persona de escasos recursos que no tengo para contratar. ¿Puedo pedir otro defensor del pueblo? A ver, hablemos, tenemos la figura del defensor del pueblo y la de la defensoría pública, ¿sí? Son dos elementos totalmente diferentes, ¿sí? Obviamente, nosotros vemos que dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, nosotros tenemos una parte fundamental de la defensa técnica de los abogados. Porque nosotros como abogados también tenemos ese compromiso con nuestros clientes. Pero si nosotros vemos que el abogado no está actuando debidamente, no está presentando su defensa técnica, sea por desconocimiento o sea por otro, se puede abrir un expediente. Porque hoy en día, yo le digo, tengo algunos amigos, hemos tenido algún litigio con defensores públicos y realmente ellos sí tienen a veces ese conocimiento, sí tienen esa experticia, sí tienen esa experiencia en determinadas áreas. Entonces, mal haría yo para poderle decir, no estaría. Sí tenemos que... Jonathan, ¿está activado un audio? Gracias, muchas gracias. Entonces, nosotros sí, si nosotros vemos que nuestra defensa está jugándose una imparcialidad, nuestra defensa se está desmenoscabando, nuestra defensa, obviamente que nosotros podemos y estamos en ese derecho de poder, primeramente fundamental, ¿qué cosa? Ese accionar del profesional del derecho. Pero yo realmente he visto el accionar de la Defensoría Pública, lo he hecho y lo he hecho de la mejor manera. Continuamos, si no hay más preguntas. Muy bien, aquí entramos justamente a lo que nuestra compañera, nuestra doctora nos acabó de hacer esa consulta. Miren,
nosotros vemos otro derecho fundamental que dice el derecho a la defensa, que es un principio fundamental en los sistemas jurídicos modernos, que garantiza que toda persona tenga la oportunidad, escúchese bien, de defenderse adecuadamente. Este derecho está consagrado en diversas constituciones y tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de los Derechos Civiles, conforme a lo que señala y estipula el artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución del Ecuador, que me voy a permitir a dar lectura. Garantías del debido proceso, artículo 7, el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. A, nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. De lo ya expuesto se denota indudablemente ese nexo que existe entre el debido proceso y el respeto al derecho a la defensa, ¿sí? En cualquier tipo de procedimiento, principalmente de que desde la perspectiva del derecho penal, la interposición en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos garantiza este derecho fundamental. Ahora, inicialmente se debe apuntar esa conexión inmediata que se remite a las garantías judiciales, expresadas en ese artículo 82 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice lo anterior que nos podría concebirse del debido proceso sin el cumplimiento de las mismas, consecuentemente el respeto del derecho a la defensa. ¿Qué nos quiere decir con esto? Miren, la Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas esas formalidades que conllevan. Sirven para proteger, asegurar, hacer valer la titularidad del ejercicio de un derecho, las condiciones que deben cumplirse para asegurar esa adecuada defensa de aquellos y a cuyos derechos y obligaciones que están bajo ¿qué? Esa consideración judicial. ¿Sí? Ahora, entramos a otro derecho que es fundamental, que es la seguridad jurídica. ¿Qué nos dice el artículo 82 de la Constitución del Ecuador? Es un principio fundamental en el derecho de ¿qué? De garantizar a las personas la certeza, previsibilidad en sus derechos y obligaciones. Esto implica que las leyes, las normas sean claras, precisas, estables y que las decisiones judiciales y administrativas se basen en preceptos de una manera coherente y razonable. Miren, es importantísimo entonces que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en ese respeto a la Constitución, en la existencia de esas normas jurídicas, ¿sí? Es esencial ¿para qué? Para esa confianza en el sistema legal, en el sistema judicial, para que ese funcionamiento efectivo, basado en qué? En el Estado de Derecho y el respeto del mismo dentro de una sociedad. Tenemos la tutela efectiva, ¿sí? ¿Qué nos habla el artículo 75 de la Constitución? El derecho a la tutela efectiva es un principio fundamental dentro de los sistemas jurídicos democráticos, reconocidos por numerosas constituciones y tratados internacionales de derechos humanos. Es una garantía que tiene todas las personas al acceso a ¿qué? A los tribunales para la protección de sus derechos e intereses legítimos, asegurando un poco o un proceso judicial justo y equitativo, ¿sí? Entonces, miren, el artículo 75 de la Constitución garantiza, ¿y qué es lo que nos pide? Este derecho requiere un esfuerzo constante para que podamos mejorar, ¿qué cosa? Esa eficiencia del sistema judicial, asegurando la independencia de los jueces, eliminar cualquier barrera que impida ese acceso a la justicia. ¿Pero de qué? De una manera efectiva y una manera equitativa. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor, de lo que acabamos de ver, estos otros principios? Procesales. Ya habíamos dicho que dentro del procedimiento o dentro de
la materia procesal, específicamente estamos hablando dentro del Código Orgánico General de Procesos, hemos hablado, ¿no es cierto?, del debido proceso, la tutela efectiva, ¿no es cierto?, como garantías justamente. Ahora sí, quiero poner a vuestra consideración el tema medular de nuestra ponencia. El título era el derecho constitucional a recurrir. Tenemos que tomar muy en cuenta los siguientes sinónimos. Cuando hablamos del derecho a recurrir, estamos hablando también del derecho a impugnar. Estamos también hablando del famoso doble instancia y también el famoso doble conforme, que es única y exclusivamente dentro del ámbito penal, ¿sí? Entonces, cuando hablemos ya del derecho a recurrir, se nos viene a la mente el derecho a impugnar, a la doble instancia, ¿no es cierto? El derecho a recurrir es una garantía procesal, ya dijimos, que permite a las personas impugnar, ¿qué cosa? Decisiones judiciales o administrativas ante una instancia superior. Este derecho se fundamenta en el principio de justicia y en la necesidad de corregir posibles errores o injusticias en las resoluciones emitidas. El derecho a recurrir es esencial para el funcionamiento justo y equitativo del sistema judicial, asegurándose que estas decisiones sean revisables ya que pueda corregirse cualquier injusticia. ¿Sí? Tenemos también el otro sinónimo, derecho a impugnar. Es una facultad legal que permite a la persona cuestionar o refutar una decisión, acto, resolución o sentencia dictada por una autoridad. Este derecho es fundamental en los sistemas jurídicos democráticos, ya que garantiza las decisiones que afectan que los derechos e intereses de las personas puedan ser revisadas y, en su caso, corregidas por una instancia superior o diferente. El derecho a impugnar una garantía de justicia y equidad en este sistema legal, partiendo de los errores y abusos que puedan ser corregidos y que las personas tengan un acceso a un proceso justo y transparente. Tenemos también el otro sinónimo, el derecho a la doble instancia. El derecho a la doble instancia es un principio fundamental en el ámbito del derecho procesal que asegura a las partes a un proceso judicial la posibilidad de que una decisión de primera instancia pueda ser revisada por un tribunal superior. Este derecho busca garantizar la justicia y la corrección de las decisiones judiciales, brindando que una segunda oportunidad para que se pueda examinar los hechos y el derecho aplicable en el caso en concreto. El derecho a la doble instancia es un pilar fundamental en el sistema judicial que asegura una revisión adicional de las decisiones, promoviendo la justicia, la equidad y la protección de los derechos de los ciudadanos. Vamos a hablar así una partecita rápida del famoso principio del doble conforme, que, como nos dice, en materia penal constituye una garantía que tiene la persona condenada para que su sentencia condenatoria pueda ser confirmada en dos instancias judiciales. Es decir, el recurso especial de doble conforme otorga la posibilidad de revisar íntegramente el fallo condenatorio dictado, entregando una mayor seguridad jurídica y respeto a los derechos de las personas a las que se les ha impuesto una sentencia condenatoria. Es así, pues, una garantía procesal que permite proteger a las personas procesadas, limitando ese poder punitivo y evitar la condena de personas inocentes o condenadas desproporcionales al hecho delictivo.
El titular al derecho al doble conforme en materia penal es la persona condenada. Al ser un derecho que se le otorga al condenado, el doble conforme en materia penal depende de que sea ejercido por el titular del derecho. ¿Sí? Entonces, tengamos claro, conforme a lo que habíamos hablado, nosotros tenemos el derecho a recurrir, que se lo conoce también. A ver, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. No sé, alguien que nos pueda ayudar. ¿Qué otros sinónimos más le dábamos al derecho a recurrir en lo que habíamos hablado? Por favor, que nos puedan ayudar. De pronto le veo a la doctora Carlita. No sé si nos pueda ayudar, por favor. Carlita Mosquera. Sí, doctor. O sea, como sinónimos. Sí, de lo que habíamos hablado, lo que se acuerda. Decíamos que el derecho a recurrir también se le conoce como Ah, no recuerdo el término, pero, o sea, sería como el derecho de apelar o correcto, perfecto. Impugnar, apelar. impugnar. Ujú. Correcto, muy bien. Cierto. Miren, en doctrina a veces no vamos a encontrar específicamente eh, tal o cual, hablemos concepto. Siempre vamos a encontrar algunos sinónimos. A veces cuando encontramos dentro de la doctrina internacional nos habla acerca del derecho a recurrir. Aquí nosotros ponemos el derecho a impugnar, ¿no es cierto? Apelar, pero ya vamos a ver realmente el término apelación, cómo se lo utiliza o a qué va direccionado. Entonces aquí también nos habla que el derecho a la doble instancia. Si en primera instancia sale algo desfavorable, ¿tengo el derecho no a impugnar? Sí. ¿Tengo derecho a recurrir? Sí. ¿Tengo derecho a una segunda instancia? Sí. Y si hablamos en materia penal, el famoso doble conforme, ¿tengo derecho para que un segundo tribunal revise mi sentencia? Sí. Entonces, mire, es importantísimo. Los sinónimos que nosotros podamos tener dentro de la doctrina, dentro de la jurisprudencia y obviamente dentro de la normativa a la cual nosotros vamos a aplicar. Perfecto. Continuamos con esta partecita en lo que es el derecho a recurrir. Miren, el derecho a recurrir es parte de los derechos fundamentales, como yo ya había dicho, especialmente en cuanto al ejercicio de las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva. A ver, si a mí me niegan el derecho a apelar, ¿me están rompiendo una garantía del debido proceso, compañera Carlita? Sí, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Ujú. ¿Ya? La tutela judicial efectiva, ¿dónde queda que se tutele los derechos que tenemos? Entonces, miren, es importantísimo. Este derecho constitucional a recurrir es importantísimo en todos los procesos. Ya vamos a ver más adelante. Sin embargo, dice, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, se presentan confusiones en cuanto a las características que constituye este derecho, por lo que es necesario aclarar que representa el derecho a recurrir, cómo está caracterizado, cómo está conformado, además de identificar cuáles son sus dimensiones y alcances, cuáles son sus restricciones, cuáles son sus limitaciones en el ejercicio al derecho, a una doble instancia, a una revisión de las decisiones de instancias superiores, ¿no es cierto? Es importante. Vamos avanzando, por favor. ¿Me informan si está pasando las diapositivas, por favor? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 8, numeral 2, literal H de la Convención, dice, artículo 8, textualmente, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, las siguientes garantías mínimas. H, derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Miren, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como jurisprudencia. Nosotros sabemos que como un Estado constitucional del derecho, de derechos y justicia, nosotros también suscribimos, somos parte de la comunidad internacional y tenemos que dar fiel cumplimiento justamente a la jurisprudencia internacional. Y aquí
vemos nosotros que el derecho a recurrir del fallo al juez ante un tribunal está garantizado como una garantía judicial. Miren, sobre el tema, muy importante, la Corte considera que el derecho a recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco. Miren, otra vez habla del debido proceso legal con aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. Entonces, estamos claros lo que nos dice, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana. Vamos, asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 25, numeral 1, literal D, señala protección judicial. Numeral 1, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la ley o en la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida con personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Miren, entonces, ¿le da o no le da un carácter de recurrir? Dice. Hablamos aquí ya el recurso, ¿no es cierto?, efectivo que nosotros podamos hacer. La Corte Constitucional del Ecuador en sentencia 001-11-SCN-CC del 11 de enero del 2011, mire lo que nos dice nuestra máxima Corte Constitucional en el Ecuador. El concepto de recurrir se lo entiende como acudir a otra vez ante un administrador de justicia, distinto del anterior, con el propósito de que la decisión judicial primigenia que haya sido contraria a los intereses del vencido pueda ser revisada en función de argumentos y requisitos específicos por la ley para cada recurso, y carecería de sentido quien obtuvo lo que querría de la administración de justicia recurra a la sentencia o el fallo. Asimismo, cada recurso tiene especificaciones propias que deben ser claramente contempladas en la ley. Miren, hemos citado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana y la Corte Constitucional. Esto nos va a servir a nosotros como fundamento jurídico cuando nosotros tengamos que solicitar o cuando tengamos que fundamentar cuando un recurso se nos haya negado. No es porque nos da, discúlpenos el mal término, porque nosotros queremos. No, no. La normativa internacional así lo estipula, así lo consagra. Igual la Corte Máxima Constitucional del Ecuador. Entonces, miren, citada esta generalidad, hay que manifestar que consta constitucionalizado el derecho a recurrir. Los fallos, resoluciones que se decidan sobre los derechos de los ciudadanos que hayan sido vencidos en una contienda judicial, y por tanto este derecho es uno de los que integra ese derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Asimismo, miren, la Corte Constitucional en sentencia 1142-12-EP/20 del 20 de junio del 2020 dice que el derecho a recurrir es una expresión del derecho a la defensa y está estrechamente vinculado a la garantía de doble instancia. Miren, la Corte Constitucional nos especifica aquí. ¿Vieron por qué habíamos hablado antes de los sinónimos de derecho a recurrir, apelar, el recurso y doble instancia? ¿Sí? Vamos avanzando para que sigamos viendo lo que nos dice. La Corte Constitucional igualmente, la Constitución, perdón, del Ecuador. Esto es importantísimo. La Constitución del Ecuador en su artículo 76, numeral 7, literal M, señala textualmente lo siguiente: el derecho de todas las personas incluirá las siguientes garantías. Letra M, recurrir al fallo o resolución en todos los procedimientos que decida sobre sus derechos. Habíamos hablado nosotros dentro de la primera parte del derecho constitucional, y lo principal que era dentro del derecho constitucional, el respeto a la Constitución, ¿no es cierto? El artículo 424, 425 de la Constitución, nosotros hablamos de la norma suprema, hablamos del orden jerárquico de las leyes, hablamos un poquito acerca de lo que dice Heinz Kelsen, ¿no es cierto?, el orden jerárquico.
¿Y qué tenemos en la cúspide? La Constitución del Ecuador. De ahí tenemos normas infraconstitucionales, ¿no es cierto? Que esas tienen que estar adecuadas y no pueden contravenir a la Constitución. Entonces, miren, vemos claramente que el literal M del artículo 76 nos da esa facultad constitucional. Por eso decíamos que es un derecho constitucional el derecho a recurrir. Y ahora lo estamos dando con doctrina y lo estamos dando también con jurisprudencia, que esa validez a punto que estamos nosotros apuntando. Muy bien, continuamos, por favor. Ahora que nosotros ya hemos visto estos sinónimos, vamos a seguir avanzando y vamos a entrar en el punto de la impugnación procesal. No es más que un derecho reconocido, tanto en los instrumentos internacionales que ya citamos, como en la norma suprema que es nuestra Constitución, y ha sido concebida como una garantía primordial dentro del marco del debido proceso. No nos olvidemos, la tutela judicial efectiva, tampoco no nos olvidemos que las personas justiciables puede comparecer ante las instancias y jueces competentes. ¿Con qué finalidad? De poder ejercitar el famoso derecho a la defensa y recurrir al fallo que le sea adverso. ¿Sí? Encontramos la impugnación según lo que nos dice Jordan 2014. Puede ser definido como aquel derecho abstracto que cuentan las partes procesales para contradecir o refutar una decisión judicial. Así de sencillo. Entonces, no nos vamos a olvidar que la impugnación puede ser definida como un derecho abstracto que tienen las partes procesales para contradecir o refutar una decisión judicial. Sale desfavorable, presento recurso. Ya vamos a ver, hay recursos horizontales, hay recursos verticales, hay recursos ordinarios, vamos a ver recursos extraordinarios. No quiero mezclar para que no nos hagamos una confusión, sino vayamos partecita a partecita para que vayamos aprendiendo. Listo. El fundamento del derecho de impugnación se centra regido por las siguientes consideraciones. A. Se concibe como una prerrogativa de las partes a objetar una resolución objetivamente errónea y asimismo constituye una garantía del orden público para afianzar el cumplimiento de la aplicación correcta de las leyes. Entonces, ¿estamos claros lo que es la impugnación? Vamos al siguiente. La Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia 1898-13-EP/19 del 18 de diciembre del 2019, señala que el derecho a recurrir está consagrado en el artículo 76, numeral 7, literal M de la Constitución, que ya les dimos lectura, y que dice recurrir al fallo de la resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Asimismo, la Corte ha determinado que este derecho ofrece esa posibilidad que una resolución judicial sea revisada por un órgano jerárquicamente superior del cual emanó esa decisión. ¿Sí? También hemos escuchado la terminología de medios de impugnación, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Es común utilizar el término recurso como sinónimo de medios de impugnación, el cual en realidad no es más que una especie o una clase dentro de los medios de impugnación, que es el genérico, que incluye dentro de su contenido todo mecanismo que ataque al acto procesal. Los medios de impugnación abarcan los recursos propiamente dichos. Así pues, podemos decir que los medios de impugnación, entre los más importantes utilizados, se le coge el otro sinónimo, que es el recurso, concepto que comprende el recurso de aclaración, recurso de ampliación, revocatoria, apelación, nulidad, hecho y casación. ¿Estamos claros? Aquí tenemos cuáles son los medios de impugnación, de recurrir, ¿no es cierto? Por eso, cuando hablábamos y decíamos, es apelar, sí, es un medio también de impugnación, pero ya vamos a ver cuándo utilizamos la apelación, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a ver el término de recurso. Nos dice que etimológicamente viene del latín recursus. ¿Qué significa la acción de reclamar? ¿Mediante qué? Mediante algún medio que dispone para poder realizar algo. ¿Estamos claros, no es cierto? Citemos lo que dice Couture, 1985. Dice que el recurso es reconocer, recoger
o correr de nuevo el camino ya hecho. Holguín dice que el recurso procesal es el procedimiento judicial para exigir un derecho. Conclusión, ¿los recursos qué es? Llevan implícitamente ¿qué cosa? Esa inconformidad del recurrente, ¿no es cierto?, respecto a una determinada resolución, los cuales son el resultado de la indebida o falta de aplicación del derecho o con las normas de procedimiento. Continuamos con el otro sinónimo, instancia. Nosotros hemos escuchado que en el derecho procesal la palabra instancia se refiere a cada una de las fases o etapas procesales, ¿no es cierto?, a través de las cuales se desarrolla un procedimiento judicial. Partiendo de esta definición, podemos deducir que el proceso es el todo, el cual se encuentra dividido por partes. ¿Qué viene a ser las instancias? Las que se transcurre de forma sucesiva las unas y las otras. Entonces, si nosotros tenemos un X proceso, hablemos en materia civil, una prescripción extraordinaria de dominio y tenemos una sentencia. Cuando inicia el proceso y termina con la sentencia, hemos terminado en primera instancia, ¿no es cierto? Pero vamos a aplicar lo que hoy día aprendimos, la doble instancia, aplicar el recurso, aplicar el derecho a recurrir. No estoy conforme a la sentencia, fue adversa. Presento un recurso, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tipo de recurso vamos a presentar, si es horizontal, si es vertical, ya vamos a ver más luego. De ahí, de la instancia vamos a la doble instancia, como ya habíamos dicho. También se conoce como la instancia plural o principio de doble instancia. Obedece a una concepción política encaminada a ¿qué cosa? A disminuir la posibilidad del error judicial. En nuestro medio, el principio de la doble instancia tiene rango constitucional al estar contemplado, como ya habíamos hablado, pero vuelvo a citar, artículo 76, numeral 7, literal M de la Constitución del Ecuador. Perfecto. Ahora que ya tenemos claro los sinónimos, ahora tenemos claro lo que es la impugnación, el recurso, todo eso, ahora vamos a ver lo que la normativa legal adjetiva, en este caso, del Código Orgánico General de Procesos, nos habla acerca de la temática. Y aquí vamos a ver la impugnación, las clases de recursos, los recursos horizontales y verticales que habíamos hablado, los recursos ordinarios y extraordinarios y providencias judiciales. Comenzamos. El Código Orgánico General de Procesos, en el título cuarto de impugnación, capítulo primero, miren lo que nos dice, artículo 250, impugnación de las providencias. Leemos textualmente. En todos los procesos que tengan relación con intereses patrimoniales del Estado, además de las partes intervinientes, estará legitimado para poder impugnar las providencias judiciales la o el Procurador General del Estado o su delegado. Se concederá únicamente los recursos previstos en la ley. Repito, se concederá únicamente los recursos previstos en la ley. Serán recurribles en apelación, casación o de hecho. Repito, serán recurribles en apelación, casación o de hecho. ¿Qué es recurrir? Las providencias con respecto a las cuales la ley haya previsto esa posibilidad, ¿no es cierto? Y aquí nos habla la aclaración, la ampliación, la revocatoria y la reforma serán admisibles en todos los casos, con las limitaciones que sobre la impugnación de las sentencias u autos prevé esta ley. Los términos para la impugnación tanto de sentencias y autos definitivos no dictados en audiencia correrán a partir de la notificación por escrito. A ver, vamos a ir aquí acelerando un poquito, pero es un tema importantísimo que no puedo dejar pasar. No se olviden, ¿qué es una notificación? ¿Alguien que nos pueda ayudar? No sé si nos puede ayudar, Carlita, por favor. Notificación es cuando es un acto procesal de poner en conocimiento alguna actuación a las partes. Perfecto. No tengo más que discutir. Perfecto, lo dijo. Cuando nosotros tenemos las notificaciones procesales, ¿sí?
Nosotros, cuando presentamos nuestro libelo inicial, nuestra demanda, nosotros fijamos, ¿no es cierto?, un correo electrónico, un correo en la cual vamos a recibir nuestras notificaciones de todas las actuaciones procesales que se van dando. Entonces es importantísimo. Ustedes saben que a veces pueden notificar en la mañana, pero recién nos llega el correo en la noche. ¿Ha sucedido o no ha sucedido? Ha sucedido. Ustedes pueden ver su correo electrónico y en el sistema de Sajet que ponen y recién han puesto 4 de la tarde, pero recién me llega a las 7 de la noche. Entonces es un tema importantísimo eso. ¿Por qué es importante, como dice en esta primera parte, que se deberá contar con el Procurador General del Estado cuando esté de por medio relación los intereses patrimoniales del Estado? ¿Alguien que nos pueda contestar con eso, por favor? ¿Alguien tiene una idea por qué se debe contar o se tiene que haber la intervención de la Procuraduría General del Estado? No nos olvidemos que el Procurador General del Estado es el abogado del Estado. Sencillo. Si el Estado está enjuiciado o tiene algún interés en particular, tiene que estar ahí, ¿qué? El procurador o el delegado de la Procuraduría. Muy bien. Continuamos. Voy a ir un poquito acelerando por el tiempo, ¿ya? Dentro de las clases de recursos, como habíamos dicho, está la aclaración, la reforma, la ampliación, la revocatoria, la apelación, la casación y de hecho. No nos olvidemos lo que decía, se recurrirá siempre y cuando los recursos que estén debida y legalmente señalados en la ley. La ley me dice, aclaración, sí, reforma, sí, ampliación, sí, revocatoria, sí, apelación, sí, casación, sí y de hecho, sí. Perfecto. Algo importante, improcedencia de los recursos sucesivos o subsidiarios. Es improcedente interponer en el mismo acto procesal recursos horizontales y verticales, excepto en el caso de aclaración o ampliación. Ya vamos a ver por qué y cuáles son los recursos horizontales y verticales. Tenemos que la doctrina y el Código Orgánico General de Procesos clasifican los mecanismos de impugnación en recursos reconocidos como horizontales y verticales. Ojo, escuchemos bien lo que nos dice. Horizontales son aquellos cuyo conocimiento y resolución son de competencia del mismo juez o tribunal que dictó la providencia que se recurre. Y dos, verticales, aquellos cuya competencia, ¿sí?, de conocimiento y resolución corresponde a un juzgador de un nivel superior jerárquico al que se dictó la providencia. Aquí vamos a ver y hecho un poquito más visual. El derecho dentro de los recursos horizontales, el derecho procesal, los recursos horizontales son aquellos mecanismos que permiten a las partes solicitar la revisión de una decisión dentro del mismo nivel jurisdiccional sin necesidad de recurrir a una instancia superior. Estos recursos son especialmente para garantizar la justicia, corregir posibles errores y todo. Hemos citado cuáles son conforme al COGEP. Tenemos un recurso horizontal, ampliación, aclaración, reforma y revocatoria. No hay más horizontales. ¿Estamos claros? 253, 253, 254, 254. ¿Podemos presentar recursos sucesivos? Sí. ¿Cuáles? Ampliación y aclaración. No hay ninguno más, conforme nos dio la norma anterior que habíamos hablado. ¿Sí? Estamos claritos. Vamos al recurso verticales. Los recursos verticales en el derecho procesal son mecanismos que permiten a las partes de un proceso judicial impugnar las decisiones de un tribunal ante un tribunal superior. Aquí hemos puesto, miren, tenemos la apelación 256, la casación 266 y el derecho 278 del COGEP. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en forma rapidita, también hablamos acerca de la clasificación de los recursos y nos habla recursos ordinarios y extraordinarios. Vamos a ver, los recursos ordinarios son los que se conceden ante el mismo juez o ante el mismo tribunal de apelación para poder reparar omisiones, errores, vicios de pronunciamiento de juicio y que constituyen trámites comunes, ¿sí? Kivanovic define a los ordinarios como aquellos que proceden contra toda clase de resoluciones judiciales, sin depender de causales específicas. Aquí tenemos, miren, dentro de los recursos ya no es horizontales, no nos equivoquemos, sino ordinarios.
tenemos la apelación, la ampliación, la aclaración, la reforma y la revocatoria. ¿Qué quiere decir? Que en los ordinarios le sumamos únicamente a la apelación, ¿sí? Como un recurso ordinario. Continuamos, vamos a los recursos extraordinarios. Son los que se conceden ante el Tribunal Superior, nacional o provincial, con carácter excepcional y restrictivo, generalmente con el fin de recurrir o asegurar la uniformidad de la aplicación de la Constitución o dentro de la Constitución Nacional Provincial, el famoso control de constitucionalidad o el de legalidad. ¿Sí? Aquí dentro de los recursos extraordinarios, casación y de hecho. Entonces, no nos vamos a olvidar. Recursos ordinarios, tenemos apelación, aclaración, ampliación, reforma, ¿no es cierto? Y tenemos en los extraordinarios casación y de hecho, ¿sí? Conforme nos dice la doctrina. Perfecto. ¿Qué es una providencia judicial? Son decisiones emitidas por los jueces, tribunales, dentro de un proceso judicial, ¿no es cierto? Estas decisiones pueden tener diferentes formas y funciones dependiendo del sistema judicial y el procedimiento que se lo dé. Ahora, ¿por qué he citado esto? Porque es importantísimo. El Código Orgánico General de Procesos, en su capítulo 6, Providencias Judiciales, nos habla en el artículo 88 lo siguiente: los juzgadores se pronunciarán y decidirán a través de sentencias y autos. La sentencia es la decisión de la o el juzgador acerca de un asunto o asuntos sustanciales del proceso. Auto interlocutorio es la providencia que resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de las partes o la validez del proceso. Y por último, el auto de sustanciación es la providencia de trámite para la persecución o prosecución de la causa. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque de estos nosotros vamos a recurrir. Por eso tenemos que tener claro lo que nos dice de qué clases de providencia nosotros vamos a recurrir. ¿De una sentencia, de un auto interlocutorio o de un auto de sustanciación? ¿Estamos claros, por favor? También tiene estrecha relación con los que nos dice el artículo 89, que es la motivación. Toda sentencia será motivada bajo pena de nulidad. Ya vamos a ver más adelante, ojalá nos dé el tiempo, el recurso de nulidad. ¿A qué se refiere? Ustedes vieron a lo que nos especificaba, tanto verticales como horizontales, ¿no? No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas y principios jurídicos que se fundamenta y se explica la pertinencia de los antecedentes de hecho. Entonces, miren, la parte final que dice: la nulidad por falta de motivación única y exclusivamente podrá ser alegada como fundamento del recurso de apelación o causal del recurso de casación. Entonces, providencias judiciales, no nos vamos a olvidar. Miren lo que yo les decía, les hice un cuadrito. Los recursos procesales, acorde con el tipo de providencia recurrida, se podrá recurrir, impugnar, se podrá apelar, se podrá casar, se podrá lo que sea, ¿no es cierto? Los autos de sustanciación, ¿a través de qué? Del recurso de revocatoria, a través del recurso de reforma. En los autos interlocutorios que ponga fin al proceso y sentencias, se podrá interponer los recursos de aclaración, ampliación, recurso de apelación o recurso de casación. Y las providencias que nieguen un recurso de apelación y casación, se puede interponer el recurso de hecho. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ver los recursos procesales. En el lado izquierdo estamos viendo la aclaración, ampliación, revocatoria y reforma. ¿Sí? En la parte derecha, apelación, casación y de hecho. Nosotros vamos a ver los recursos, ¿sí? Pero vamos, no me voy a quedar en la doctrina, me voy a avanzar más, es en la parte de la ley adjetiva, por favor, ¿ya? Igual las diapositivas yo les voy a dejar a Jonathan para que ponga a vuestra consideración. Sí, vamos a pasar por el tiempo, vamos a pasar para irnos a lo más importante. Aquí tenemos doctrina que nos habla acerca del recurso de aclaración. Vamos a citarle así rapidito, que es el remedio que se concede a las partes para poder obtener que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución subsane las deficiencias materiales o conceptuales, sí, que contenga o le integre, sí, la petición oportuna formulada, sí. Aquí dice: mediante la aclaración se puede corregir errores de copia, un lapsus calami. Sabemos lo que es un lapsus calami, ¿no es cierto? Un error de cálculo, ¿no es cierto? Así como también
los equívocos del juez acerca de los nombres, calidades de las partes. El demandado es Giovanni Mendoza y ha puesto Carlos González. Es un error que nosotros tenemos que pedir que a través del recurso de aclaración, que se aclare, ¿no es cierto?, la resolución, la sentencia en la que fue emitida. Sí, así más o menos, no es tan complicado. Recurso de ampliación se refiere a aquellos casos en los que los decretos, autosentencias por parte del juez no han atendido todos los puntos de pedido. Ustedes han pedido que dentro de un juicio se liquide intereses, el capital, y se reconozca también ¿qué cosa? Los honorarios del abogado. Pero eso no está. Entonces pedimos que esa sentencia se amplíe lo que nosotros ya habíamos solicitado. ¿Estamos claros, por favor? Sí. Continuamos. Recurso de revocatoria. ¿Qué nos dice? Constituye un remedio procesal que pretende que el mismo juez o tribunal que dictó la resolución subsane, ¿sí?, los agravios que ésta esté infiriendo en alguna de las partes. Como nos dice David Echandía, es un remedio jurídico contra la injusticia, resolución de... El recurso evita demoras, gastos que ocasione o repare el principio de la famosa economía procesal. ¿Sí? El recurso de reforma, tal como nos había manifestado, es muy importante. Esta partecita, cuando tengan tiempo para que lean en la diapositiva, en la parte final, es importante analizar errores de mera forma y cuáles afectan al proceso. Los primeros se recomiendan. Miren, para sentencias, alegar el artículo 100 del COGEP, para providencias, invocar el artículo 130, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con esto nosotros vamos a poder fundamentar de la mejor manera dentro del recurso de reforma. Entramos también dentro del análisis de la norma adjetiva del Código Orgánico General de Procesos y habíamos hablado, el 253 habla ampliación y aclaración dentro del mismo artículo. Nos dice que la aclaración tendrá en caso de una sentencia oscura. Ya les dimos un ejemplo. La ampliación procederá cuando no se haya resuelto alguno de los puntos controvertidos o se haya omitido decir sobre frutos de interés o cosas que ya habíamos hablado. Aquí viene revocatoria y reforma. La revocatoria, la parte pretende que el mismo órgano jurisdiccional se pronuncie un auto de sustanciación, lo deje sin efecto y se dicte otro en su sustitución, se reforme, ¿no es cierto? Se revoque. Y también la admisión de la reforma dentro de la providencia en la parte que corresponda, que se pueda enmendar. No es de mayor complejidad. Ahora vamos dentro de cuál es el procedimiento que se debe dar. Miren, la petición se puede formular en audiencia o en la diligencia en la que se dicta la resolución. Si se trata de una resolución que fuera dictada, como nos dice aquí en audiencia, o se formula por escrito dentro del término de 3 días siguientes a la notificación. La compañera Carlita ya nos dijo que era la notificación, tenemos claro, y muy pendientes, por favor, desde el término que cuenta, ¿sí? No se olviden que términos son solo días hábiles, ¿no es cierto? No corren ni sábados ni domingos. ¿Estamos claros, por favor? La solicitud de aclaración o ampliación debe expresar con claridad y precisión qué cosa. Las razones que sustenta y de no hacerlo se rechazará del plan. ¿Sí? De ahí vamos a la parte que nos dice, si la solicitud se formula de manera oral, o el juzgador confirmará o modificará la providencia de impugnación en el mismo acto. Previamente se escuchará el argumento de la contraparte y se formulará por escrito. Se notificará a la otra parte, tendrá el término de 48 horas. Vencido esto, dentro de 24 horas resolverá conforme corresponde. Ahora, vamos a ver lo más importante y lo más duro dentro de materia procesal, que es los recursos de apelación, casación y de hecho. Igual voy a pasar por alto lo que es la doctrina para irnos justamente a la parte adjetiva. Miren, vamos a hablar así rapidito porque es un poco extenso esta partecita y el tiempo nos apremia. El recurso de apelación, artículo 256. Miren lo que nos dice, por eso decíamos cuáles son los tipos de providencias, ¿no es cierto? Las sentencias y los autos interlocutorios dictados dentro de la primera instancia, así como las providencias con respecto a las cuales la ley concede expresamente este recurso, puede interponerse de manera oral en la respectiva audiencia, ¿sí? Término para apelar. Mucho ojo con eso. El recurso de apelación debidamente fundamentado o la fundamentación en el caso de que haya interpuesto de manera oral se presentará por escrito dentro del término de 3 días.
a partir de la notificación de la sentencia o auto o escrito. Se exceptúa el recurso de apelación con efecto diferido junto a la apelación sobre lo principal. En materia de niñez, el término baja a 5 días. Entonces, no nos olvidemos los términos para apelar. Caso contrario, no nos van a admitir y se nos va a rechazar. Y ahí no podemos decir que estamos siendo violentados el derecho a recurrir, el derecho a... No, no, tenemos que cumplir lo que dicen las normas procesales. ¿Estamos claros, por favor? El procedimiento, bueno, aquí vamos a ver el procedimiento, vamos a acelerar un poquito aquí, esto está dentro de la normativa para que podamos llegar a las otras temáticas que tenemos planteadas. A ver, tenemos que la audiencia y resolución, muy bien. Vamos a los efectos. Habíamos hablado que dentro de la apelación tenemos 3 efectos. El efecto sin efecto suspensivo, ¿qué quiere decir? Se cumple lo ordenado en la resolución impugnada y se remite al Tribunal de Apelación copias necesarias para el conocimiento y resolución del recurso. Sencillo. Con efecto suspensivo dice, es decir, no se continúa con la sustanciación del proceso hasta que el juez resuelva sobre la impugnación propuesta. Y con efecto diferido, se continúa con la tramitación de la causa hasta que de existir una apelación a la resolución final, esta debe ser resuelta de manera prioritaria por el tribunal. Miren, de manera general, la apelación se concederá con efecto suspensivo. Muy bien, aquí tenemos el procedimiento y la apelación. Muy bien, vamos al recurso de casación. Vamos a pasar por alto la parte de la doctrina y vamos a la parte adjetiva. El recurso de casación procederá contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por las Cortes Provinciales de Justicia y Tribunal Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo. Procederá igual contra las providencias despedidas por dichas Cortes, tribunales en fase de ejecución, sentencias dictadas en los procesos de conocimiento. Se interpondrá de manera escrita dentro del término de 30 días. Vuelta aquí tenemos apelación, ya vimos qué tiempo nos da. En casación nos da 30 días a partir, dice, de la ejecutoría de la autosentencia o del auto que niegue o acepte la ampliación o aclaración. ¿Sí? Tenemos la fundamentación, que tenemos que fundamentarnos dentro de lo que nos dice, ¿sí? Indicación de la sentencia, auto que estamos recurriendo, el derecho de las normas que han sido infringidas, las causales que fundamentamos, los motivos concretos, todo. Tenemos que tener muy en claro y preciso lo que nosotros vamos a indicar dentro de nuestro recurso de casación, ¿sí? Aquí están los casos en los que procede el recurso de casación. Tenemos igual el procedimiento que es competente, ¿sí? La Corte Nacional de Justicia para conocer, ¿no es cierto?, el recurso de casación. Perfecto, la admisibilidad del recurso. Bueno, esto vamos a ver si es que en una posterior evento tratamos única y exclusivamente recursos, que sería algo fundamental para el conocimiento de todos. Muy bien, vamos al recurso de hecho. También se le conoce como recurso de queja y también como un recurso extraordinario, ¿sí? Vamos a pasar la parte de la doctrina, vamos a la parte dogmática, que es lo más importante. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el Código Orgánico General de Procesos? Mire, el recurso de hecho procede contra las providencias que niegan el recurso de apelación o de casación, a fin de que el juzgador competente las confirme o revoque. Mire, entonces me niegan el recurso de apelación, me niegan el recurso de casación, presenta el recurso de hecho. Por eso es un recurso extraordinario. ¿Sí? Aquí tenemos la improcedencia, la forma de interposición, tenemos todo. A ver, nosotros habíamos visto, y creo que es importantísimo hablar acerca del recurso de adhesión. Nosotros vimos, dentro de lo que hablamos, el artículo 263 del Código General de Procesos nos habla acerca del recurso de adhesión dentro del recurso de apelación. Y dice, si una de las partes apela, la otra podrá adherirse a la apelación en forma motivada. Y si aquella que desiste del recurso, el proceso continúa para la parte que se adhirió. Pero si la falta de adhesión al recurso no impide la intervención ni la sustanciación de la instancia, la adhesión será sustanciada, sea por el apelante desista o no fundamentadamente su apelación, siempre que sustente la adhesión. Miren, aquí nosotros vemos que
Si una persona, para que nosotros podamos entender este recurso de adhesión dentro del sistema, que el objetivo es proporcionar una vía eficiente para que ambas partes puedan plantear sus puntos de vista y argumentar sin necesidad de interponer recursos independientes. Entonces, miren, la parte puede adherirse a la apelación en forma motivada. Yo no estoy de acuerdo. La otra parte no presenta, sino se adhiere. Miren lo que nos dice. La otra parte adherirse a la apelación en forma motivada. Si aquella desiste, si yo ya desisto, pero me adherí, continuamos, ¿sí? Con la revisión de esta adhesión, ¿sí? Y la sustanciación de la instancia. Aquí tenemos nosotros, ya eso dentro de las diapositivas les va a quedar a ustedes lo que es la jurisprudencia que nos habla la Corte Nacional de Justicia acerca de la adhesión, que es lo importantísimo para que nosotros podamos fundamentar nuestros petitorios. Tenemos también de la Corte Nacional de Justicia y todo. El recurso de nulidad. El objetivo del recurso de nulidad es un mecanismo mediante el cual una persona en un proceso judicial, generalmente el demandado se adhiere a un recurso interpuesto por la otra, normalmente el demandado. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a ver lo siguiente, lo más importante. Este recurso de nulidad puede ser analizado como un recurso horizontal, como también como un recurso idóneo vertical, de índole vertical. Ello depende conforme se recurra ante la autoridad que lo conozca. La normativa, tenemos aquí también el pronunciamiento de la Corte Constitucional que habla que la acción de nulidad es un mecanismo adecuado y eficaz para la tutela del derecho al debido proceso. Se debe necesariamente agudar esta acción cuando la supuesta vulneración se enmarque en una de las causales taxativas del artículo 107. Aquí están todas las causales, ¿sí? Cuando nosotros podemos presentar el recurso de nulidad. Ustedes saben que si no se le ha citado al demandado en legal y debida forma, es causal de nulidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Perfecto. Tenemos aquí cuál es el efecto, la declaración de nulidad, nulidad y apelación, perfecto. También, estamos ya por terminar. Quiero que también, no sé si ustedes han escuchado alguna vez el recurso ilusorio. Es algo importante que yo también aprendí dentro de una maestría en Derecho Procesal y quiero compartirles. Un recurso ilusorio es un término que se utiliza en derecho para describir un recurso legal que en apariencia proporciona un medio para una persona pueda hacer valer sus derechos, pero que en la práctica no ofrece ninguna posibilidad real en el éxito o remedio efectivo. Esto puede suceder debido a una variedad de razones, como procedimientos extremadamente complicados, requisitos de prueba imposibles de cumplir o una interpretación muy restrictiva de las leyes aplicables. En términos generales, se considera un recurso ilusorio que viola a los principios de justicia, equidad, ya que no proporciona una verdadera oportunidad para la defensa de los derechos del afectado. Los tribunales y organismos de derechos humanos suelen condenar la existencia de los recursos ilusorios, insistiendo en que los sistemas legales deben ofrecer medios efectivos y reales para la protección de los derechos de las personas. Miren, la Corte Constitucional en su sentencia 037-9-SEP-CC señala el criterio sobre un recurso ilusorio, falta de imparcialidad, falta de medios para su ejecución, denegación de justicia, retardo injustificado, impidiendo el acceso del presunto lesionado al recurso judicial. El recurso ilusorio es cuando se demuestra su inutilidad en la práctica. El Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad. Miren, sabemos que si yo presento un recurso que no está previsto en la ley, sabemos que es inútil o no, no se va a actividad, no se va a materializar, pero ya estamos utilizando como una estrategia, como nos dice aquí, inútil, contraria a la ley, contraria a lo que es, pero cumplimos. Tal vez queremos ganar tiempo, tal vez queremos nosotros que se retarde, ¿no es cierto? Entonces ahí se emplea este famoso recurso ilusorio, ¿sí? Y por último, ¿qué sucede? Si yo presento un recurso y no es aceptado, sea el de apelación, sea el de casación, y en último de los casos, el de hecho, ¿se recuerdan que el de hecho era cuando el de casación y el de apelación nos negaban? ¿Se recuerdan? ¿Qué recurso nos queda? La famosa acción extraordinaria de protección, ¿sí? ¿Qué nos dice?
que la acción extraordinaria de protección, ¿sí? Procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción o omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se haya agotado los recursos ordinarios y extraordinarios. Ya hablamos, ¿se acuerdan de recursos ordinarios y extraordinarios? Ya aprendimos los verticales, los horizontales, ¿no es cierto? Dentro del término legal, también ya vimos cuál es el término legal. A menos que la falta de interposición de estos recursos no fuere atribuible a la negligencia de la persona titular de los derechos constitucionales vulnerados. Eso nos dice el artículo 94 de la Constitución del Ecuador. Ahora, también es importantísimo que tomemos en cuenta dentro de lo que nos dice la Corte Constitucional en su sentencia 1944-12-EP/19. Estableció una excepción a la regla jurisprudencial respecto a la preclusión procesal y determinó que en situaciones en las que se haya planteado acciones extraordinarias de protección directamente, sin agotar los mecanismos de impugnación correspondientes, la Corte Constitucional puede rechazarlas por improcedentes a fin de no desnaturalizar esta garantía. Es lo que yo les dije al inicio. Acción de protección, todo planteamos, todo. Hasta por lo que vuela el mosco, acción de protección. Entonces, miren, aquí ya tenemos un referente jurisprudencial en la que nos dice y no se le tomará como una desnaturalización. ¿Estamos claros? La ley dice que debemos agotar, como vimos antes, los recursos ordinarios y extraordinarios, que es lo lógico, ¿no es cierto? Cogemos, y como yo les planteé ese ejemplo, me plantearon a mí en el ámbito administrativo que tenía que seguir el contencioso y fueron al Constitucional. No. Al respecto, esta Corte Constitucional determinó si en la etapa de sustanciación el Pleno de la Corte identifica de oficio que en especie no se ha agotado los recursos ordinarios y extraordinarios exigidos por la legislación procesal aplicable, la Corte no puede verse obligada a pronunciarse sobre el mérito del caso, salvo que el legitimado activo haya demostrado que tales recursos eran ineficaces, inapropiados o que su falta de interposición no fue producto de su negligencia. ¿Estamos claros? Conclusión final. Con todo lo que nosotros hemos visto, con todo lo que hoy en la noche hemos un poquito aprendido, he querido hacer una síntesis fundamental del derecho a recurrir, pero práctica, del derecho a impugnar, pero práctica, de poder presentar los recursos, pero de una manera práctica. Y como estamos dentro de materia procesal, vamos a especificar y con esto terminamos. Dentro del procedimiento ordinario que estipula el artículo 289 del COGEP, en su artículo 296 señala resolución de recursos. En audiencia preliminar se resolverán los recursos propuestos que se seguirán en la siguiente regla. 1. Auto interlocutorio que rechace las excepciones previas. Únicamente será apelable con efecto diferido. Si la resolución acoge las excepciones previstas, resuelve cualquier cuestión que ponga fin al proceso, será apelable con efecto suspensivo. Ya sabemos que es un auto interlocutorio. Ya sabemos que es una apelación, ya sabemos que es el efecto diferido, que es el efecto suspensivo. 2. La ampliación y la aclaración, también ya sabemos estos recursos, ¿no es cierto?, horizontales. En las resoluciones dictadas se propondrán en audiencia y se decidirán inmediatamente por lado del juzgador. Esto es lo que hablamos dentro del derecho a recurrir, dentro de los procedimientos ordinarios. Vamos al siguiente. Procedimiento sumario, artículo 332 del COGEP, artículo 333, procedimiento. El procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas. 6. Serán apelables las resoluciones dictadas por el procedimiento sumario, las resoluciones de alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, despojo violento, despojo judicial, serán apelables solamente en efecto no suspensivo. Las sentencias que se pronuncien dentro de juicio, que se ventilen las controversias entre el abogado y el cliente por el pago de honorarios, no será susceptible de recursos de apelación ni de hecho. ¿Estamos claros, por favor? Vamos al siguiente procedimiento voluntario. Artículo 334 del COGEP. Artículo 337, recursos.
serán apelable la providencia que inadmita la solicitud inicial y la resolución que la niegue. Las demás providencias que se pronuncien solo serán susceptibles de aclaración, ampliación, reforma y revocatoria. Mucho ojo con eso, por favor. Vamos al siguiente procedimiento. Procedimiento ejecutivo. Artículo 347 del COGEP. Artículo 354, audiencias. En su parte pertinente. De la sentencia cabrá apelación únicamente con efecto no suspensivo, conforme con las reglas generales previstas en este código. Para la suspensión de la ejecución de la sentencia del deudor, deberá consignar o caucionar el valor de la obligación. Para la caución se estará en lo dispuesto de este código. No será admisible el recurso de casación para este tipo de procesos. Mucho ojo, por favor. Y vamos con el procedimiento monitorio, artículo 356 del COGEP. Artículo 359, oposición a la demanda, en su parte pertinente. Luego de lo cual oirá los alegatos de las partes y en la misma audiencia se dictará sentencia contra la cual solo cabe ampliación, aclaración y el recurso de apelación. En este proceso no procede la reforma a la demanda ni la reconvención. Hasta aquí, mi estimado Jonathan, hemos concluido, creo, la temática. Pido mil disculpas, tal vez nos hemos extendido un poco, pero la temática da para que podamos seguir conversando muchas más cosas. Hemos tenido un poquito en la parte doctrinal, reducir para poder avanzar y llegar con la temática. Eso es lo que podemos haber puesto a vuestra consideración, estimados oyentes. Eso sería, mi estimado Jonathan. ¿Alguna pregunta? ¿Algún participante quiere hacer alguna pregunta al doctor?